Sin pelos en la lengua. Muy buenas noches, amigos. Yo soy Clifford Gutiérrez y sean bienvenidos a Sin pelos en la lengua. Todos los sábados tiene una cita conmigo para que formemos una sociedad mucho más crítica. ¿Dónde? Aquí en Sin pelos en la lengua. El tema de esta noche van a ser las tendencias ideológicas de los partidos políticos. Parte 2, como ustedes lo pidieron a partir de las redes sociales y de su mensaje de texto. También, Sin pelos en la lengua estrenará nuevo segmento, que va a ser el análisis de la semana. Así que tenemos mucho que discutir esta noche y empezamos Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. De nuevo, muy buenas noches, amigos, por estar discutiendo con nosotros esta noche. Antes de empezar el tema, pues quiero mandar un saludo fraternal a don Rolando Amir, concejal primero de la municipalidad de aquí de Malacatán, porque ningún sábado se pierde Sin pelos en la lengua. Y también quiero felicitarlo por su destacada trayectoria en los medios de comunicación. Y además, no se pierda, no deje de escuchar Radio Jardín 93.1, le va a fascinar. Saludos, don Rolando. También un saludo para don Osman Aguilar Noriega, concejal de la municipalidad de Malacatán también. Don Osman, cada vez que son las 7 de la noche le dice a su familia: no me interrumpan, que quiero ver el programa Sin pelos en la lengua. Así que supongo que está esta noche acompañándonos también. También lo quiero felicitar por su liderazgo en el movimiento de los expatrulleros de autodefensa civil. Así que un fuerte saludo, don Osman. Y también quiero mandar un saludo a mi amigo William Muñoz por estar siempre. Es integrante de Canal CXN y también pendiente de los programas Sin pelos en la lengua. Y también no deje de ver Expresión 2015 con William Muñoz. Y también gracias a todas las personas que se han identificado con Sin pelos en la lengua como el único programa de discusión política de la región. Así que antes de empezar con la discusión es necesario empezar el análisis de la semana. Bueno, como este nuevo segmento de Sin pelos en la lengua, pues este segmento se trata de, vamos a hablar de una noticia que ha acaparado los medios de comunicación. Y esta noticia se trata, según Prensa Libre, SAT analiza el aumento de impuestos a los combustibles. Bueno, hay unas imágenes que más adelante se van a publicar. Vamos a analizar esta nota. SAT analiza aumento de impuesto a los combustibles. Ahora, ¿para qué es este impuesto que se va a aumentar? ¿Para qué? Para sufragar el presupuesto del año 2015. Pero, ¿cuál es el presupuesto? El presupuesto son aquellos fondos que el Estado utiliza para satisfacer las demandas de la población. Así de sencillo. Sin embargo, las formas de sufragar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado puede ser a partir de los impuestos. O también, si los impuestos no llegan en su totalidad a financiar este presupuesto, pues se recurre a la deuda externa y entre otras formas. Pero hay desventajas al hablar de la SAT. De la SAT analiza aumento al impuesto. Hay muchas desventajas en esta noticia, porque, señores del gobierno, ya se han puesto a pensar de que esta iniciativa arrojan grandes desventajas al país. Déjenme citarles una: la inflación. Al momento de, si se le aumenta el impuesto al crudo, entonces va a haber inflación, va a haber un aumento generalizado de los precios de los productos y va a perjudicar en gran medida a la canasta básica vital. ¿Y quiénes somos los perjudicados finales? Pues nosotros. Otra gran desventaja es que al momento de aumentar el impuesto a los combustibles, pues genera el contrabando, que muchas veces el gobierno quiere atacar. Y pues déjenme decirles, señores, que a partir de esta iniciativa ustedes están incentivando el contrabando que tanto quieren enfrentar. Y también no se le puede poner un impuesto al combustible, ya que es un producto que tiene grandes y constantes fluctuaciones en el mercado internacional. En estos momentos los combustibles se encuentran en un precio relativamente bajo, pero ¿qué pasa si en el mercado internacional el precio del crudo aumenta?
pues vamos a nosotros los consumidores salir afectados a partir de este aumento, no solo del crudo, sino que también un nuevo impuesto. Ahora, es cierto, ya hablamos de las desventajas, pero ¿cómo el gobierno debería de focalizar mejor un presupuesto y estas iniciativas que únicamente le atraen desventajas a la sociedad? Una, y la más importante, es reducir el presupuesto. El Estado de Guatemala tiene un impuesto increíblemente grande, un Estado que quiere cubrir todas las demandas de la sociedad, pero a la mera hora no cubre nada. Entonces hay que pensar, señores, hay que disminuir el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Otra, buscar otras formas o otras iniciativas para aumentar el impuesto a otros productos. Por ejemplo, el tabaco, el licor, serían productos importantes para aumentarle el impuesto, porque en primera instancia el aumento del precio de estos productos pues ayudaría en cierta forma a la sociedad y no consumirlos tanto. Y por otra parte, pues el Estado generar ingresos en cierta medida. Así que estamos desaprobando que el gobierno de Guatemala esté analizando el aumento del impuesto a los combustibles. Este fue el análisis de la semana. Bueno, como ustedes saben, que esta noche tenemos el tema de las tendencias ideológicas de los partidos políticos. Y esta noche responderemos ciertas preguntas, como ¿qué hubiera pasado si la guerrilla hubiera ganado el conflicto armado? Ojo, anteriormente tuvimos esta discusión, pero no pudimos llegar a la conclusión. Esperemos que esta noche lo logremos. Y también, ¿qué beneficios ha dejado esta época posterior al conflicto? Soy interesante. Así que amigos, no se olviden en mandarnos su mensaje de texto para que nos digan qué le parece el tema de esta noche, sus impresiones, sus posturas y sus comentarios. También visiten nuestra página de Facebook y YouTube, donde se estarán publicando los programas semanalmente. Así que amigos, ya vamos en un poco momento a entrar a la entrevista, pero antes, vamos a un receso. Ya volvemos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Continuamos con Sin pelos en la lengua. Regresamos a Sin pelos en la lengua. Gracias por su fiel sintonía, como cada sábado a las 7 de la noche en canal CXN 31. Bueno, como el tema es una segunda parte del tema de las tendencias ideológicas de los partidos políticos, déjenme contarles que también tenemos a los mismos invitados. Quiero presentar, por una parte, al coronel Bernardo Cifuentes, que está acompañándonos, pues ya hemos dado el extenso currículum de él. Y también tengo a mi lado también al doctor Rolando Morales, que estuvo anteriormente discutiendo con nosotros. Y pues, qué mejor que empecemos ya la discusión. Buenas noches, señores, ¿cómo están? ¿Cómo están esta noche? Buenas noches, licenciado Clifford. Doctor, muy buenas noches. Al público televidente también mis respetos y buenas noches. Esperamos que esta noche, en la segunda programación, logremos complacer a la audiencia y llevemos a cabo con el doctor un diálogo, una discusión de altura, donde las ideas las vamos a combatir con ideas. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, licenciado. Es un gusto estar nuevamente por acá. Buenas noches a la teleaudiencia. Yo creo que antes de que iniciemos esto, debemos de entender que la lucha ideológica que se libera hoy en Guatemala no es la postura que era en donde estemos adoptando una posición pluralista y estemos enfrentando a personajes de izquierda y derecha y que nosotros nos hagamos neutrales. Yo creo que ni tenemos que ser neutrales. Yo pienso que el problema de la lucha ideológica que se lleva a cabo es por la memoria histórica de Guatemala. Aquí no es de confrontación de personajes. Bueno, y precisamente vamos a discutir esto. Ahora, en el programa anterior hablamos sobre el conflicto armado,
sobre la derecha y la izquierda, pero dejamos un tema muy importante inconcluso, y es, ¿qué hubiera pasado si el conflicto armado le hubiera ganado la guerrilla? Coronel, cuéntenos, desde su punto de vista. Es un poquito arriesgado pronosticar qué hubiera pasado, porque realmente yo fui parte de ese periodo de 36 años estando en el ejército. Sin embargo, me atrevo a decirlo de la parte que me compete en ese entonces, o me competía, defender la soberanía de Guatemala. Lógico pensar que no queríamos darle lugar a un sistema socialista como el que estaba implantado en Cuba y que a través del movimiento del 13 de noviembre aprovecharon para surgir la creación de otras fuerzas beligerantes que estaban alrededor de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Entonces, concretándome a la inquietud de la pregunta, yo puedo ser bien claro. Ajá. Estuviéramos ahorita quizás, posiblemente ya con Estados Unidos, que ha sido el papá durante muchos años y parece que lo sigue siendo, como está Cuba. Uh-huh. En Cuba ahorita pues prácticamente estamos ya viendo que aceptó a raíz de que Fidel Castro entregó el poder. Entonces estamos viendo pues que la población cubana, a pesar de que la mayoría de los que están actualmente son producto de ese socialismo, son producto de la administración del gobierno de Castro. ¿Y con qué ojos ve este tipo de administración bajo el sistema socialista? Si se aplicara verdaderamente que un gobierno es para el pueblo, nadie quisiera salir de Cuba como está en Venezuela. Ya está Venezuela siguiendo los pasos de Cuba. Entonces yo le pregunto al doctor qué me diría de eso, para reforzar lo que le digo. ¿Qué piensa, doctor? Yo miro que el coronel como que viene como que a defenderse, ¿va? Así, No, aquí cada quien estamos defendiendo nuestra postura. ¿Qué pasó? Eso es importante. Sí. Yo pienso que si hubiera ganado el proceso guerrillero, tal vez estuviéramos como Cuba. ¿Y con qué ojos ve la administración cubana? Habíamos visto nosotros, tenemos que entender el proceso que se llevó a cabo. Por ejemplo, cuando rompieron con el gobierno de Armes, se cerraron espacios políticos. ¿Sí? Ahí se creó el anticomunismo promovido por Estados Unidos. Y yo a veces me pregunto, coronel, ¿por qué se le hablaba de la influencia cubana en el proceso revolucionario? Se hablaba precisamente porque había injerencia, una injerencia directa del gobierno de Fidel Castro, incluso el Che Guevara, que estuvo tiempo. Es que, coronel, fíjese que estamos hablando después de la revolución guatemalteca fue en el 44 y se rompió en el 54. La revolución cubana fue el 1 de enero de 1959 y Guatemala tenía relaciones con Cuba, ¿sí? En el tiempo de Batista. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando nosotros que había influencia de Fidel Castro acá? Y si el Che estuvo aquí, ingresó en Guatemala el 12 de diciembre de 1953, estuvo el Che aquí. ¿Por qué se vino aquí? Porque vino a conocer la experiencia revolucionaria guatemalteca y que aquí lo recibió Gilda Gadea, una peruana del grupo aprista, y lo conectó con el grupo de la Juventud Patriótica del Trabajo Comunista, el señor Adalberto Torres Rivas y su hermana Mirna. Y Fidel, el Che conoció a Fidel en 1955, entonces ¿cómo estamos hablando nosotros de influencia cubana acá en ese proceso, si todavía no había llegado el proceso revolucionario en 1959? Doctor, pero permítame. Pero, sí, sí. Usted dice que no hay violencia. Se lo voy a decir por qué le digo yo, porque yo estuve, como dicen, en el campo de las acciones. Aquí había asesoramiento, comandantes, canches que aquí en Guatemala no habían, eran cubanos.
Entonces, ahí estaba. Si el Che Guevara pasó por Guatemala, no sé si pasó de día, pasó de noche. Lo único que hizo el Che Guevara, con mi disculpa, porque yo admiro, porque yo ya dejé la polía de militar, aquel cuadrado puesto a puro tubo. No, mi forma de pensar es mucho más liberal. Y le puedo contar algo para la pregunta que Sí. hizo el licenciado Clivo, mi amigo, como mi amigo usted. Me voy a remontar a un poquito después de la Revolución del 44. Sí, Fuentes Moro, Mijangos, el licenciado Manuel Colón Argueta, realmente no los hubieran matado, no los hubieran asesinado, hubiera sido diferente lo que estamos viviendo ahorita. ¿Quién los asesinó? Pues desgraciadamente hay que reconocerlo, sin pruebas se lo achacan al ejército. Coronel, pero si tenemos más o menos nosotros registrados un total de 42.275 víctimas, hombres, mujeres y niños. Bueno, De donde nosotros Miren, tenemos señores, 23.000. les voy a decir una cosa, partamos desde estas fechas. El conflicto armado interno en Guatemala en 1960 surgió. Ojo, pero en 1959, como el doctor dijo, pues se inició la Revolución Cubana. Pero es que qué casualidad también que un año después que implantado esta revolución con el sistema socialista de Fidel Castro, un año después se implanta en Guatemala. Por supuesto que hay influencia, doctor. ¿Cómo se implantó Guatemala un año después de 1900? No, se implantó el movimiento para generar el conflicto armado, el MR3, el Ejército Guerrillero de los Pobres, el ORPA. Acuérdense que el MR3 ¿sí? fue una sublevación militar. Una sublevación militar. Sí. Pero acuérdense que en 1962 se inicia el proceso de la lucha guerrillera. sí, pero ahora mire, doctor. Y la ideologización de masas. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros planteando esto? Yo pienso que esto es una cuestión que la historia tiene que darse a conocer, ¿sí? Porque yo decía yo, perdón, yo sé que aquí eso de la libre visión de pensamiento es casaca, ¿va? Porque nos bajamos siempre en el proceso de la censura. Y yo pienso que... Pero ¿sabe qué sí es válido aquí? Hablar sin pelos en la aquí lengua. Estamos sin censura, sí, pero estamos censurados. Porque Mire, usted me está poniendo usted en una etapa, empecemos desde ahí. Estamos hablando del proceso que se llevó a cabo, en donde él me decía que murió Manuel Colón Argueta, Fuentes Moro y todo. No solo él, si fueron cuántos. No, mire. 200.000 muertos. Es que usted habla de 200,000 muertos, pero como que fuera usted, disculpe como le digo, usted se basa en estadísticas de acuerdo a lo que ha leído y a lo que usted pues ha estudiado, pero las estadísticas de un bando y de otro no solo son del ejército, es la guerrilla también. Si la guerrilla masacró, Pero le voy a coronel, es que lo permitir. que usted está tratando de preguntarme es qué papel jugué yo. Mire, coronel, es que como lo quiero mucho, hay cosas que usted no debe de saber. No. ¿Me entiende? Entonces nosotros eso es lo que tenemos que comprender. Si usted como miembro de la inteligencia no nos cuenta, órale, vamos a respetar. Bueno. Pero vamos a basarnos no orgánicamente. Estamos basando inorgánicamente. Cuando yo le hablo de inorgánicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo, licenciado? Miren, señores, les voy a responder con esto. Aquí el objetivo es atacar y si se puede destruir los argumentos, pero obviémonos nosotros como persona. Como argumentos podemos discutir eso. Y por eso es de que, ¿qué pasó? ¿Fue una influencia del movimiento y el surgimiento de la lucha guerrillera en el país? ¿Acaso no existían militantes guerrilleros capacitándose en la isla cubana? Eso nos da ciertos rastros y ciertas huellas de que sí existió una evidencia y es una influencia y aún más un apoyo por parte de estos territorios hacia el movimiento guerrillero. Yo quisiera decirle algo. Sí. ¿Me permite, Yo quisiera decirle doctor? que la Guerra Fría, Ajá. yo creo que la debemos olvidar. ¿Sí? Claro que lo estamos haciendo como cultura. Por eso lo decía, la memoria histórica. Tenemos que entender el proceso, qué pasó en la Unión Soviética para poder decir, bueno, cómo fue la influencia. Acuérdese usted que la Unión Soviética se disolvió por cuestiones endógenas, por cuestiones estructurales y porque Gorbachev de 1985 a 1991 hicieron el proceso de la perestroika.
1991 se diluye la Unión Soviética y en 1996 se firman los acuerdos de paz. Híjole, qué interesante. Bueno. Coronel, esto es inorgánico. No, mire, no es orgánico. yo le voy a Entonces, hacer... no voy a hablar de la guerrilla porque... No, pero porque- mire, es que dentro del movimiento armado del 13 de noviembre somos parte dos fuerzas. Las fuerzas del ejército, que era una sola, legalmente constituida y amparada por la Constitución de la República, y una fuerza beligerante que era ese grupo de la guerrilla, el EGP, las FARC, el ORPA y todos esos. Pero permítame, déjeme terminar porque yo lo he dejado hablar. Pero es que... No. Espérese, doctor, vamos a dejarlo terminar. No, déjeme terminar. Para empezar, hay algo que se nos pasó y usted lo dijo. Yo no vengo a defender a nadie, no. Vengo a defender mi posición, a dialogar, se lo dije, a combatir las ideas con ideas. ¿Por qué? Porque Guatemala, usted mismo lo dice, Guatemala, acá seguimos lo mismo. Dijo la censura de la prensa amordazada. ¿Y quiénes son los que están amordazando la prensa? Los mismos que nos tienen a nosotros de rodillas. Entonces, terminando mi intervención en este tema, yo diría, licenciado Clifford, entrar en esto, ideológicamente se lo digo, usted tiene, y lo conozco, respeto, una ideología que ha conservado, y lo felicito, pero yo también tengo una, pero no es cuadrada, yo tengo una ideología que a través de los años, créame, se lo digo, dentro del ejército hay y han habido y habrán oficiales que no merecen estar ahí, lo mismo dentro de lo que es la parte de su bando, por decirle así, o de su lugar, de su ideología, no son dignos. Le voy a mencionar a unos cuantos que son incluso amigos: César Montes, Manzana, Pablo Morán, el Cholón, todos esos yo he sido amigo de ellos, he platicado. Sin embargo, tuvimos que enfrentarnos como en el fútbol, pero menos mal que ahí no hubo heridos, no hubieron muertos, nos tuvimos que enfrentar. Yo con César Montes me tuve que enfrentar directamente, nunca pensé yo que después fuéramos amigos y cuando estaba metido en un partido, porque yo he estado metido en partidos. Entonces, yo le sugiero pues, que aquí ahorita centrémonos. Usted me habla de la Unión Soviética, se le pasó a hablar del muro de Berlín. El muro de Berlín, mire, metieron esa gran muralla. Y yo le puedo decir algo para darle la oportunidad también al licenciado. Yo no construyo muralla, yo construyo puentes de comunicación, puentes de diálogo. ¿Para qué? Para que nos entendamos nosotros guatemaltecos. ¿Por qué? Porque lo que menos hacemos nosotros es respetar nuestra manera de pensar. Porque yo soy militar, yo ya dejé de serlo. La investidura de civil la tengo desde hace años y es una anécdota que viene y me siento orgulloso por de un land leader como es el licenciado Manuel Colón Argueta. Fue amigo personal y me dolió tanto cuando le dije: licenciado, váyase de Guatemala, váyase a Roma, a Italia, porque usted lo van a matar. O imagínense que yo voy a llegar al escritorio de un gran líder como él a decirle: mire, lo van a matar, y va a ser que yo lo voy a matar sin pensar que detrás de mí había los que usted sabe positivamente que fueron. ¿Okay? Ahora, señores, ustedes dijeron su postura y no han escuchado la mía. Yo quiero Cuénteme, permítame, pedir un doctor, favor. permítame, doctor, permítame. Yo creo Entonces, que vamos a cambiar el esquema. Sí, Vamos no. a hacer esto una entrevista, ¿sí? No lo hagamos, no lo hagamos. Ahora falta. No lo hagamos porque estamos cambiando el esquema, ¿sí? Entonces, voy a aceptar que usted me haga las preguntas para que sea una entrevista y no nos pongamos así. No, el chiste si es no el nos debate. vamos a poner muy románticos aquí y nos vamos a terminar no, besándonos, ¿verdad? no. Manejémoslo así. Exacto. Mejor la entrevista. No. Ahí me dice usted qué quiere que le conteste para que lleguemos la libre emisión Mire, de pensamiento. yo pienso... Escúcheme. Un segundito y te dejo. A ver. Yo pienso, doctor, no, si dejamos nosotros, o digamos, le ponemos los lineamientos o la política, él es el moderador, el presentador, nosotros somos los invitados, entonces tenemos que
ceñirnos a lo que él diga. Bueno, para concluir, porque faltan muchos temas más que abordar. Bueno, ¿cuál es mi postura al respecto? Es importante decir que durante los gobiernos de Lenin y Stalin, ¿cuál era el objetivo de la Unión Soviética? Era expandir el comunismo al mundo en ciertas medidas. Y es por eso que también surgieron las guerras de Corea, se posicionaron en Cuba y todo. Más bien, yo me enfoco que existió cierta influencia internacional en este sentido. Ahora, la cuestión es, dentro del conflicto armado, independientemente las ideologías o posturas que cada uno de los movimientos estuviera representando, ¿qué fue lo que marcó el antes y después de los movimientos sociales? Que antes tenían identidad ideológica y ahora no. ¿Por qué? ¿Qué marcó el antes y el después de eso? ¿Por qué actualmente no existe esta identidad? ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy a dar mi punto de vista de lo que he vivido, de lo que estoy viviendo y me falta por vivir. ¿Qué ha marcado esto de que por qué no hay una ideología dentro de cada guatemalteco, ciudadano que aspira a un cargo? Porque no hay, no existe y tal vez el doctor me va a dar la razón o va a rebatirme, con mucho gusto lo acepto. No existe ahorita líderes de la calidad intelectual, de liderazgo. Realmente vuelvo a mencionar a Mijangos, vuelvo a mencionar a el licenciado Manuel Colón Argueta, a otros que se me escapan, que yo conviví con ellos siendo militar y yo fui acusado, para satisfacción del doctor, que no vengo a defenderme de la derecha, yo fui acusado mucho tiempo con el grado de mayor que yo era comunista, hasta me amenazaron de muerte. ¿Por qué? Porque mis ideas eran totalmente diferentes, pero lo que sí tenía bien metido hasta la médula era mi ideología dentro del ejército, respetar lo que me inculcaron en las escuelas de formación y lo que yo mamé dentro del ejército, respetar verdaderamente la integridad, es decir, la ideología del ejército de Guatemala, lo cual actualmente ahora se ha perdido. Ahora, doctor, nos damos cuenta que durante el movimiento, la lucha armada, existieron grupos, partidos políticos actualmente, pero antes el Partido Guatemalteco del Trabajo, URNG, el MR13, y también del otro lado, el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, que tenían una ideología bien marcada. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se fue durante todo el proceso del conflicto armado? ¿Acaso serán los acuerdos de paz hasta cierto punto la causante de la pérdida de la identidad política de estos movimientos sociales? ¿Qué piensa? ¿Por qué ahora no y antes sí? Bueno, le voy a contestar porque esa es su pregunta, pero bueno, mi pensamiento es otro. No, no importa. No, es que aquí nos vamos primero nos vamos a ver por el tiempo, no por la verdad, ¿sí? Y por eso estábamos hablando del proceso de la perestroika, que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué es que en 1991 se disuelve la Unión Soviética? ¿Por qué en 1996 se declaran los acuerdos de paz 5 años después? ¿Por qué? ¿Y cuáles fueron las causas? Una de las causas principales del proceso de la debacle de la Unión Soviética fue la reducción del gasto militar, ¿sí? Gastaban mucho. ¿Cómo estábamos nosotros y cómo estábamos en ese momento? El gasto militar actualmente hoy está de casi 7,000 millones no ha variado, igual a casi al de salud, a veces por 200 millones más. Entonces, tenemos que entender también el problema de la perestroika dentro de lo que había, la descentralización de las provincias. Pero lo más importante fue la glasnost que Gorbachov propuso, o sea, la creación de partidos políticos. ¿Ya? ¿Qué pasó con nosotros acá? ¿Por qué se perdió? Usted me habla del MLN, pero si era la doctrina anticomunista y la doctrina de la soberanía nacional, que primero era una doctrina antirreformista, que después se volvió antidemocrática y después contrainsurgente con la idea de asesinatos, en donde se convirtió en la política del enemigo interno.
en el Bonita, interno. ahora me dio la oportunidad, doctor. Ahora usted dice del MLN, yo estoy de acuerdo. Un partido con una ideología totalmente derechista. Me pregunto qué pasó con el Partido Revolucionario. El Partido Revolucionario se formó en 1957. En 1957 formándose de las derivaciones de las organizaciones revolucionarios del PAR, del Libertador Nacional, se me escapa el otro. Y se forma en 1957 con estas organizaciones del Partido Revolucionario. Pero en 1970 empieza a declinar. ¿Por qué? Porque empieza a unirse primero con el PID, ¿sí? MLN, se empieza a derechizar, se mete con el CAN y por último termina con el PDSN. Eso pasó, se derechizó. Bueno, ¿sí? Pero aquí la cuestión, coronel, doctor, la cuestión es, ¿acaso fue un hecho histórico de la política guatemalteca que hizo perder la identidad ideológica cuando antes se poseía y ahora no? Y vemos partidos políticos que se hacen llamar de derecha, e implementan programas sociales. Bueno, eso me parece muy ridículo. Pero eso es lo que estamos hablando. O sea, cuando le estoy diciendo a usted el papel que jugó la Guerra Fría, le estoy diciendo a usted cómo la Unión Soviética, ella mandó su lucha ideológica, sus relaciones exteriores a través de la lucha de clases, pero internamente se totalizó, ¿sí? Fue totalitaria. Entonces, ¿cuál era la lucha de clases? La idea marxista. ¿Qué pasó con Cuba? La idea marxista, ¿sí? Que la llevaba el Che Guevara. Pero Fidel se totaliza con la Unión Soviética. Entonces viene el proceso en donde las organizaciones democráticas, tenemos aquí a Hubert Matus. Hubert Matus era el gobernador de Camagüey y envía a negociar ahí el proceso con Castro, porque estaban ya totalizándose y envían a Camilo Cienfuegos y de perdida cae su avión. O sea, veamos por qué cambia. O sea, aquí al comunismo tratan de meterlo, pero el comunismo nunca ha estado. No, por supuesto que nunca ha es el estado. totalitarismo. En eso estamos de acuerdo El todos. totalitarismo que hay. Entonces, ¿cómo es que podemos decir por qué es que ahora ya no hay ideología? Pues ya hay. Y no lo dijimos, pues. La ideología del cinismo, la ideología de la hipocresía, la ideología de la mentira, la ideología de la corrupción, la ideología del sufrimiento. ¿E ideología política? ¿Sí? Bueno, mire, Eso sabemos que no hay. con la ideología política, ¿sabe por qué? Y usted mismo lo acaba de decir. En Guatemala, a partir de lo que usted mencionaba, el MLN, el Partido Revolucionario, entró después del 1986, cuando el jefe de Estado General Humberto Mejía Víctores prácticamente dio apertura democrática para elecciones libres, apareció Vinicio Cerezo. ¿Y qué pasó a Vinicio Cerezo? Dejó morir esa ideología de esa socialdemócrata a nivel internacional y se quedó solamente él. Era demócrata cristiana, alemana. Pero Sí, tendía siempre. No era socialista, ¿sí? Entonces, lo que tenemos nosotros que interpretar es, siguiendo en el proceso ideológico de la perestroika, siguiendo ahí, ¿qué sucede cuando se disuelve? ¿Cómo es que Estados Unidos se disuelve la Unión Soviética y Estados Unidos le da 3.000 millones de dólares por medio del Fondo Monetario Internacional y él guiado por las políticas neoliberales estadounidenses? Y que le caen en manos de Boris Yeltsin, ¿no? Y que se lo reparten comprando las empresas a bajo costo desde 1991 en adelante. Aquí se inicia la venta de los activos del Estado en 1985 con Vinicio Cerezo. Vale. No sabemos cuánto vendió Aviateca, no sabemos cuánto vendió Guatel, no lo sabemos. Guatel generaba 50 millones de quetzales para la educación en ese tiempo anualmente. Y cuando lo vendieron a los 6 meses después de venta, genera 650 millones de dólares. Mejoró. Este no es el tema, doctor, Bueno, pero le hago no. una pregunta, Sí, le hago una pregunta. Sí. Cuando estaba Guatel, ¿estaban contentos los consumidores de obtener el servicio de telefonía o están más contentos ahorita? Acuérdese que una empresa, el fin supremo de una empresa pública es ofrecerle los servicios adecuados al consumidor. Así de sencillo. Por eso le pregunto, Guatel cuando estaba
¿Le ofrecía mejor servicio que como está Telgo ahora? Pues lo dudo. Bueno, mire, pero permite ahora, con el respeto que merece el licenciado, el fondo, o sea, el tema y la pregunta era que por qué actualmente los partidos carecen de líderes con ideología. Ese es precisamente. Yo comparto y en una parte sí desisto, el doctor insiste en la Unión Soviética para allá. No, a nosotros nos interesa solucionar los problemas que tenemos en Guatemala, porque siempre dejamos que otros hagan lo que nos corresponde a cada guatemalteco resolver. Solo dejamos que aquel trabaje y después nosotros vamos a recoger lo que él produce. Entonces, ahí es el pero yo problema. creo que perdóneme, coronel, con todo respeto, usted habló del muro de Berlín, que cayó en 1990. Como una referencia. Y Clifford habló el licenciado habló del problema, si estaba mejor la clientela. Hay que remontar un poquito al proceso histórico también, porque Fukuyama, un Francis Fukuyama. conservador gringo, sí, que escribe él el fin de la historia, ¿sí? Lo escribe. Entonces, como quien dice, una fantasía así de idea Disney, ¿no? La era de los picapiedras se une con la supersónico, ¿va? O sea, ¿cómo nosotros podemos entender que la época de las cavernas es unido con los superjet, en donde todos podemos comprar igual, ¿verdad? Todos podemos tener teléfonos, sí, y todos estamos contentos, ¿verdad? No tomando el problema eso que estamos entendiendo de el Cartoon Network del presidente Pérez, ¿va? Que dice que estamos adelante, pero adelante yo no sé qué, va, porque estamos en desnutrición primero, sí, analfabetismo, estoy de acuerdo y un montón de cosas. No, eso ya es un Disney, ¿va? Sino que estamos teniendo que entender este proceso para que los jóvenes entiendan de que este proceso desideologizante lo han hecho creer para que ellos sepan que aquí ya no hay que cambiar nada, porque aquí ya todo está hecho, no tienen que hacer nada. Está todo ya presente para que ellos puedan nada más consumir. Y ese es el problema de la juventud. ¿Qué es lo que ellos están proponiendo ahorita? Yo le decía al coronel fuera de cámara, si yo he venido aquí, porque con el licenciado Clifford lo conocí de niño y para mí es admirable un joven que se ha superado, yo sé su lucha. Bueno, pero entonces estamos porque queremos que los jóvenes puedan tomar este tipo de actitud y entender este proceso, pero no defendiendo, yo no estoy defendiendo a nadie aquí de que Estados Unidos, que Berlín, no, estamos entendiendo como punto de partida para que podamos entender por qué las ideologías acá no han pegado. ¿Por qué? Si en Rusia metieron el neoliberalismo y se destruyó, porque más miles de millones de rusos que están acostumbrados a lo básico, ¿sí? Con el neoliberalismo la pobreza super aumentó. Bueno, y ya que y la implosión soviética que nadie se esperaba, 24 años que estamos viviendo hoy, que está viviendo Rusia hoy, ¿sí? Esa implosión que pasó hace 24 años con la caída de la perestroika, ¿cómo es que hoy Rusia está convirtiéndose en una de las potencias grandes y se une al BRICS? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Pero a raíz de qué fue, hay que tomar en cuenta a raíz de qué fue, pero de la propia caída de la Unión Soviética. La implosión es... Sí, pero si me permiten, volvemos otra vez a salirnos de donde... ¿Qué les parece si, hablando de la Unión Soviética y cuestiones internacionales, es momento de hablar también de, permítame coronel, de hablar sobre la globalización? Sí, pero imaginémonos la izquierda en un mundo globalizado. Como sabemos, la globalización es un proceso de interdependencia en el cual el flujo de capital, el flujo de información aumenta considerablemente y utiliza el modo de producción capitalista como motor en las economías pues, que entraron al sistema. Ahora, si estuviera el izquierdismo o en cualquier otro país actualmente, ¿cómo puede sobrevivir? ¿Se puede sobrevivir en un mundo globalizado? ¿Es posible concebir el socialismo en la globalización? Mire, con la globalización, yo escuché por ahí una idea, una sugerencia o algo de un amigo pensaba, la globalización es como
que todos los que tienen dinero, los países poderosos, se metan en un costal y a la hora de sacar el pisto van a sacar lo que más metieron y los que no metieron eso no van a sacar nada. Y así estamos. Pero yo quisiera decir, respetando a los dos amigos aquí, al moderador y al doctor panelista, quedó inconcluso. Y eso es lo que queríamos, es decir, la pregunta en cuanto a sigamos por qué razón en Guatemala no tenemos ideología dentro de los partidos, porque el doctor lo dijo, no tenemos líderes con ideologías definidas, solo tenemos mercantilistas. ¿Caudillistas podríamos decir? Pues caudillista, pues todavía un caudillo pues se defiende porque un caudillo lo podemos encontrar en una comunidad y la gente lo respeta, lo admira, pero aquí el caudillo es porque el que tiene pisto y al que le inflan el ego dice, no, vos vas a ser el candidato porque vos sos el... Yo creo que le podríamos llamar garnacheros, ¿va? Porque con respeto de los garnacheros, ¿va? Que ya se acerca la feria, ya abren su negocio, van a vender garnachas y a ver que compren, aquí lo ofrecemos con picante, con tomate. Aquí, Bueno, en cuestión ¿Ya? de tiempo podemos decir que estamos de acuerdo y concluimos que no existen líderes, a partir que por eso no existe Mire, también. Pero hay una ideología. cosa importante que hay que tomar, Sí hay- tomar en sí- cuenta, sí, hay sí una hay un cosa líder. importante. Permítame, vamos a escuchar a- Una cosa importante. Nosotros no sé por qué por eso hablaba en principio que esto es para la memoria histórica, era cultural, ¿sí? Porque en este momento Guatemala tiene negocios con Cuba y con Venezuela. Rusia y China tienen inversiones aquí. Hay una oficina en Hong Kong ya abierta. ¿Y cuál es el miedo? Entonces, ¿cuál es el miedo de que la izquierda pudo haber ganado? Yo pienso que la pregunta suya debió de haber hecho más, dicho que si pudo haber un liberalismo de izquierda que nos hubiera salvado del terror estatal No, hasta el momento. no es así, doctor. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué Cuba? Le hago esta pregunta y les hago esta pregunta. No es así la pregunta. La pregunta es, la izquierda en el mundo globalizado. ¿Por qué Cuba? Cuando antes en la revolución se empezó a gestar y las primeras décadas de la revolución cubana era un socialismo tal que ahora en los últimos años ha existido apertura económica en donde las personas pueden invertir y ser pequeños empresarios, poner negocios en sus casas y todo eso. Porque antes no lo hacían y ahora sí. Y yo pienso que esto fue un experimento muy importante que vivió Rusia con el totalitarismo, porque enseñaron a la gente a lo básico, y Cuba enseñó lo básico. Nosotros aquí no tenemos ni lo básico, ¿sí? Y estamos en el liberalismo, en el puro dinero, no tenemos lo básico. Entonces, yo pienso que esa totalización que tuvo Cuba con el socialismo, donde los enseñaron a que tenían que trabajar, y que tenían que sembrar y que compartir, y, ¿sí? Disculpe. Aunque habláramos de que no hubiera democracia, porque estuviéramos chupando, drogándonos y haciendo corrupción y Ahora, vendiéndonos doctor, y todo, ¿sí? Ahora lo sueltan. Pero ¿qué va a pasar con Cuba? ¿Y qué está pasando con Rusia? ¿Sí? La implosión esta le va a dar un gran auge, le está dando a Rusia un papel preponderante, y la lucha entre China, Rusia y Estados Unidos por los intereses petroleros, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos que ver que Cuba se va a convertir en una potencia grande. ¿Por qué? Porque todo su proceso de disciplina, que el coronel la conoce desde el punto de vista militar, pero que se quiere implantar aquí a través de la represión. Doctor, yo solo ¿Sí? quería hacerle una observación que se lo tocó, dice. Hablamos de la riqueza, hablamos del dinero, ¿en manos de quién está? En manos del cacique, en manos de todos los empresarios, y mientras estemos en manos de ellos, y le voy a tocar a la figura que me parece un líder como el licenciado Alfonso Portillo, que usted me dijo pues que, como dicen, o juega de extremo derecho o juega más extremo izquierdo. No, Pero él fíjese, dijo en la campaña, en política se amaga con la izquierda y se dispara con la derecha. Dijo, sí, y también dijo que los políticos eran vendedores de ilusiones, pero aquí lo que nos hacen los actuales, y yo quedaron dormidos aquí tantos entra, millones. aquí entra lo que realmente es el fondo, el por qué, la pregunta de la ideología de los partidos. Y yo me atrevo a decirle que tan solo uno de los que están en la palestra de los 13, que me puede decir quién verdaderamente tiene una ideología dentro de su partido, los estatutos, nada, ninguno, absolutamente ninguno. Entonces,
Lo único que hacen es, como cuando lanzan un producto, por ejemplo la Coca-Cola, vas a lanzar una Coca-Cola Light, vamos a ver si pega, ya va, le bajan el precio para que la masa consuma. Lo mismo dicen. Y algo que yo siempre lo he rebatido, he luchado por eso, es que por qué en Guatemala, dice, ¿por qué hay tantos pobres? Habrán pobres durante muchos años más, porque esa es la causa, la razón para los discursos de los políticos, porque si no hay pobres, ¿a No, quién el nos- discurso se pierde, por supuesto. Se pierde. ¿Qué discurso se va a utilizar para poder ganar más electores? Entonces, ¿Ah? por más que haya... quiero aportarle que y ahí vamos a llegar a lo que quiere llegar el licenciado. La distribución de la riqueza es una de las cuestiones más controversiales Por supuesto. y debatida, ¿va? Pero es demasiado importante para que nosotros podamos dejarla en manos de los economistas, en manos de los sociólogos, en manos de los historiadores y en manos de los filósofos. Yo pienso que esto nos compete a todos, la distribución de la riqueza, porque tenemos que entender nosotros de que la realidad concreta es que a cada uno tenemos un punto de vista de todos los que viven y emiten sus opiniones y algunas veces son tajantes y contradictorias, y que a veces nosotros podemos ver en esas opiniones de que ya sea campesino noble, ya sea banquero o sirviente, ya sea pobre o rico, ¿sí? Pues cada quien mira desde su punto de vista qué es lo justo, lo injusto. Bueno, hablando de la redistribución de la riqueza, Y eso es lo que ¿qué tenemos piensa del que- modelo económico chino entonces? El modelo maoísta fue interesante. Entró en su dictadura maoísta, no marxista, ¿sí? Pero Mao. ojo, ¿en dónde deja China? Mao. ¿Dónde deja China el crecimiento del desarrollo económico? ¿En dónde lo deja? Cuando hicieron su proceso disciplinario y abren su apertura al proceso capitalista, se termina su proceso porque su gente, todos los chinos que salieron de por ahí no estaban de acuerdo y que los tenemos aquí en sus restaurantes buenos, ¿sí? Y los que se quedaron allá, que todavía hay pobres y hay problemas todavía, porque son, híjole, más de 100 millones. Entonces, tenemos que entender que ese proceso de disciplina totalitario le ha servido para su despegue capitalista, pero nosotros aquí, ¿qué disciplina hemos tenido? Bueno. Si la disciplina que ha habido, como decía el coronel aquí, mataron a Colón Argueta, pero dejemos eso, dejemos dónde está Matute, Cuevas, Martín, y tantos jóvenes que ahorita tuvieran nuestra edad y que pudieran ser dirigentes buenos, Mire, pero los mataron. usted Los ha mataron. tocado un punto muy importante porque gracias a Dios, dentro del ejército, dentro del conflicto armado, tuve la oportunidad, yo soy admirador, créamelo, admirador y lo digo sin pelos en la lengua, se lo digo de Oliverio Castañeda. Oliverio Castañeda de Teculután, yo llegaba a su casa y todo, y me dolió que lo haya matado, siendo un dirigente estudiantil. Ahora lo que hay son nada más aprovechadores de las masas, de los estudiantes, de los sindicatos, de todos esos montón. Y con esto más, usted habló del Che Guevara, yo le digo sinceramente, comparto lo que el Che Guevara, hasta también se las tuvo que ver y peleó con Fidel Castro, lo mandó a su casa. Por lo mismo, las cuestiones ideológicas. Por eso, ahora vamos con Totalitaria, Fidel y el Che comunista, marxista. Por eso, Sí, entonces- no estaban de acuerdo, entonces eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, Pero déjeme decirle, totalitario y comunista no son tan diferentes, doctor. Y si Es que, quiere... ¿dónde le puedo decir ha después, dónde ha visto el comunismo? Dígame usted, No existe. ¿en dónde? Bueno, No entonces, existe. del capitalismo No que no, existe. del capitalismo que no ha hecho nada, que no ha logrado nada, que nos tiene en estas condiciones, al comunismo que nunca ha estado, ¿cuál prefiere usted? ¿Seguir con el que totalitarismo, tenemos? dígame cuántos partidos ¿Ya? hay en Cuba. Hay uno. Pero están, Allí- están no. haciendo la apertura, no estamos hablando ahorita de la apertura. Claro, Bueno, ¿y claro, qué pasó con claro. el Glasnost en Claro, Rusia? ¿Cuántos hay? claro. ¿Cuántos partidos? Entonces tenemos que entender eso. Ahorita, aquí tenemos 25 partidos sin ideología. Entonces, ¿por qué? Porque rompieron todos esos espacios. Cuando yo les hacía la pregunta que si el liberalismo de izquierda hubiera podido detener ese terror de Estado, sí, hubo. El de Jacobo Arbenz.
Ese fue un liberalismo Sí, pero- izquierda que nos hubiera llevado a un desarrollo, Sí. pero lo rompieron. Ahora le voy a decir algo también. Y habría que discutir a Jacobo Armes. De un militar. Si todavía me invita, porque yo miro que ya no le Fíjese quedó. bien, en esa época de Arbenz, yo me recuerdo muy bien, Arbenz, su único delito, o si quiere dentro del gobierno, su programa era la ley agraria, y todavía ahorita, si eso hubiera funcionado, estuviéramos diferentes. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los políticos actuales que dicen ser defensores, que dicen ser los salvadores de los pobres, yo le preguntaría a usted, ¿qué tiene más? Es decir, para el desarrollo de Guatemala, sacar a todos los del área rural, toda esa mano de obra, todos esos campesinos, indígenas o como están clasificados, traerlos aquí a la capital o darles a ellos la oportunidad que levanten el área rural, porque ahí está todo, ahí está la producción de Guatemala. Pero, coronel, es que eso no es una novedad. ¿No? No es una novedad si a finales del siglo XVIII, XIX, cuando nace la economía política clásica, ¿sí? Yo lo admiro también, y es uno de los que admira al licenciado David Ricardo, ¿sí? Donde él plantea el proceso del impuesto, ¿cómo le llamaban? Monetarización. Cuando él toma de ejemplo, pero es que por eso tenemos que conocer el proceso histórico. Sí, pero ya- Porque nosotros no podemos decir, mire, yo les ofrezco ahorita que vamos, ¿cómo miraría esto? Si esto ya estuvo, Vale. si esta economía que estamos viviendo es la economía que se vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en donde se da el éxodo de los rurales para la ciudad en Inglaterra, ¿sí? Pero cómo David Ricardo se basa en Malthus, y increíble cómo Malthus sirve de base a su escrito a David Ricardo. ¿Cómo sirve de base cuando Malthus habla sobre la población? No, es que Malthus tiene la característica que habló por primera vez de la demografía y decía que los medios de producción, que el crecimiento demográfico crece más rápido que los medios de subsistencia. Pero Malthus se basó en John, un agrónomo que recorrió Francia antes de la Revolución Francesa, y él fue a contar allá y les dice, chica, los franceses, muchas mesones y sirvientes dan asco, ¿ah? Aquí no podemos permitir todo esto. O sea, es importante que lo analicemos, porque para que tenga una idea la gente por qué ese proceso de desideologizante, y eso, lo que usted dice, ya fue marcado en el tiempo de David Ricardo. ¿Sí? Mire, usted habló unas otro importante también, dice, desconocemos el proceso histórico. Bien, ¿quién tiene la culpa? Sinceramente, si buscamos culpables hay un montón, pero los gobiernos, a partir de que se instaló la democracia, a través disculpe que mencione al general Humberto Mejía Víctores, pero él fue. Entonces, ahorita, si el Ministerio de Educación en el pensum, programa de estudios, obligara, porque ahora ya hay libertad. Antes me recuerdo yo le puedo invitar a mi casa, yo le muestro libros de Marx, de Lenin, del sindicato, del salario, de todos esos. Los tengo ahí, los guardo como reliquia porque se puede, pero el desconocimiento no es culpa suya, no es culpa mía, son de los gobiernos que no dan dentro de los programas de estudio del Ministerio de Educación, no lo hacen. Solo vamos viendo una cosa tan sencilla que entra de lo que estamos hablando. Usted habla del proceso histórico, a ver si ese Day Pesarossi, el famoso futbolista ese que ni como futbolista dio bola, lo meten de ministro de Cultura y va a reunir la marimba del Palacio de la Valle que la quiere llevar al Campo Marte. Porque quieren vender el palacio, si ya vendieron todo, es lo único que les queda, vender el Bueno, palacio. señores, miren, les tengo una buena y una mala noticia. Bueno, La mala es de que el tiempo se ha agotado. no, si para variar, nosotros somos los enemigos del tiempo. La mala es de que el tiempo se ha agotado, pero ¿saben qué es la buena? Que hay muy buenas impresiones y estoy contento de que el disenso siga. ¿Saben por qué? Porque cuando hay disenso es porque existe ideas. Cuando hay disenso es cuando hay debate, y cuando hay disenso es la intención de generar ideas que contribuyan a un país. ¿Por qué no nos quedamos con Ricardo y el principio de escasez? Podemos para que lo discutirlo discutamos. también posteriormente. Y Por ahí supuesto. hablamos de Karl Marx y comparamos. Por supuesto.
Bueno, señores, pues se nos terminó el tiempo. Yo quiero agradecerles por el tiempo de haber venido y por participar y el gran deseo que ustedes tienen de exponer sus ideas. Y seguramente el público, la amable teleaudiencia, se dio cuenta de esto. Y pues, bueno, les quiero dar un pocos segundos para poder despedirse. Quiero felicitarlos y quiero agradecerles y espero pues... Gracias, muy finos, y gracias a la teleaudiencia que tuvo la paciencia de escucharnos. Lógico que no somos eruditos en la materia, pero tratamos de que salga a través de Canal 31 y especialmente del programa Sin Pelos en la Lengua, las ideas que cada uno de nosotros tenemos. Podemos ser, como dice, del mismo vecindario, del mismo cantón, guatemaltecos, pero tenemos esa libertad todavía de discutir, de dialogar, y yo estoy de acuerdo con eso, totalmente. ¿Por qué? Porque para eso es una ventana, es el pelo sin la lengua. Y quizás una sugerencia antes de tomarme los minutos o segundos de despedirme del público que nos escucha, es de que cuando un televidente manda un mensaje, una inquietud, pues que en el momento nosotros, si es hacia mi persona o al doctor o a los que posteriormente vengan, pues que sea uno que le responda, para que haya un espacio de tiempo. Ahora ya tuvimos más control del tiempo, ya se nos fue, pero el mal del guatemalteco es el tiempo. Así es que muy buenas noches, mis respetos, mi saludo, y que esperamos que este programa de Sin Pelos en la Lengua siga con más lengua que pelos. Y gracias, buenas noches. Doctor. Muchas gracias, Lick, gracias, coronel. Agradecer al teleaudiente por interesarse en este proceso que estamos llevando a cabo. Yo tal vez voy a contrariar un poquito con que dejemos abierta para que porque bueno, nos vamos a como que nos vamos a poner así como de moda en este año, a demandar besos y saludos. No, yo pienso que tenemos que ser un poquito más puntuales, digo yo, en el proceso. Si el televidente quiere escuchar esta discusión, no quiere decir que, como lo dije al principio, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, no, estamos diciendo que esto tampoco estamos siendo neutrales, ¿verdad? Porque eso no se permite, tenemos que ser activos. Entonces, la idea es que la memoria histórica de Guatemala se haga a conocer, porque eso es lo que necesitamos para que los jóvenes, que son los que nos interesan, porque ya los viejos ya nos cuesta, coronel, o sea, decir que vamos a hacer cambios y todo este tipo de cosas, y no hemos cambiado ni nosotros a veces, ¿no? Entonces pienso que esto es para los jóvenes, y aquí que tenemos una gran variedad de universidades, que esto pueda servir, que este programa sea un puntual para ciertos procesos investigativos que ellos tengan, para que podamos nosotros dar a conocer esto. Pero yo pienso que aquí no somos enemigos ni nada, ¿verdad? Pienso que aquí estamos aprendiendo a que sudemos ya un poquito la democracia. Somos adversarios. Afortunadamente, la democracia es la que manda antes que la república de los expertos. Muy bien. Gracias por su participación esta noche, pues espero que más adelante también tengamos otro espacio de discusión, porque ¿saben algo? Es la segunda parte y tampoco llegamos a la conclusión, pero eso es lo bueno. Las ideas fueron lo importante y pues si no hay conclusión, pues debemos de hacer otro programa más adelante. Bueno, gracias amigos por ser parte de Sin Pelos en la Lengua. No se olvide que todos sus mensajes, sus llamadas, sus comentarios se harán en la parte de las conclusiones. No se vaya, ya volvemos. Es que llamaron. En breve regresamos con Sin Pelos en la Lengua. Continuamos con Sin Pelos en la Lengua. Estamos de regreso en Sin Pelos en la Lengua. Gracias por su fiel sintonía y también gracias por todos los mensajes que nos ha hecho llegar al número que ha aparecido en su pantalla. Y pues bueno, quiero empezar a mencionar algunos mensajes. Nos dice Eugenia: felicitaciones por el debate que
que dieron esta noche. Marisol nos dice que ella opina que desde Vinicio Cerezo ya no tienen ideología los partidos. Juan López dice, excelente debate. Gracias Juan por su mensaje. Doña Silvia López dice, felicitaciones y que estamos educando muy bien, y felicita a los participantes de esta noche, a Coronel Cifuentes y al doctor Morales por su participación. Y gracias por los mensajes que nos han llegado. Quiero mandar un saludo a mi amigo Rolby, a mi amigo Felipe, Rolando, Max, por estar pendientes también del programa y pues por estar también compañía aquí en el set. También quiero agradecer la presencia de mi papá esta noche, apoyando al programa. Y gracias a ustedes por ser parte de la discusión que armamos cada sábado. Así que muchas gracias, amigos, por ser parte de Sin Pelos en la Lengua. Quiero recordarles que el otro sábado lo invito a una emisión más, para que seamos parte de una sociedad mucho más crítica, que nuestro país, nuestro departamento y nuestro municipio tanto lo necesita. Así que yo soy Clifford Gutiérrez y en Sin Pelos en la Lengua llevamos la conversación a otro nivel. Hasta luego. Estamos. Ese es el chiste. Que ustedes no se me enojen.